Hola, buenos días. Hoy vamos a ver el capítulo 46 de Fisiología del Gaitum, que se va a llamar Receptores sensoriales, circuitos neuronales para el tratamiento de la información. Bueno, vamos a tener las clases de receptores sensoriales y estímulos sensoriales que van a detectar. En primer lugar vamos a tener los mecanorreceptores, que estos van a detectar, como su nombre lo dice, todos los movimientos mecánicos. ¿Ok? Vamos a tener los termorreceptores, que van a recoger la temperatura. Va a haber unos especiales para frío y otros especiales para el calor. Tenemos los nociceptores, que van a ser los del dolor, que van a detectar las lesiones que sufren los tejidos, sean de carácter físico o químico. Vamos a tener los receptores electromagnéticos que se van a encontrar en la retina, más específicamente los conos y los bastones. Y vamos a tener los quimiorreceptores como los del olfato, los del gusto. ¿Ok? También vamos a tener que existen otros más que se van a encargar de monitorear la cantidad de oxígeno en la sangre y la osmolaridad de los líquidos corporales y otros más, como por ejemplo el CO2 en la sangre y demás. Bueno, vamos a tener la sensibilidad características de los receptores. La sensibilidad características de los receptores se va a referir a que, por ejemplo, teniendo los conos y bastones, que son altamente sensitivos a los impulsos electromagnéticos, pero no se ven estimulados por otro estímulo como por ejemplo el calor y el frío. Ok, entonces vamos a tener que cada uno de ellos solamente va a transmitir su propia, ahora sí que su propia afinidad a lo que van a estar enfocados, no van a transmitir otro tipo de señales. Bueno, vamos a tener las variedades de sensación, el principio de la línea marcada. Vamos a tener el concepto de esta palabra que va a ser la especificidad de las fibras nerviosas para transmitir solo una modalidad de sensación, se llama principio de la línea marcada. Entonces, vamos a tener eso que ya les había dicho, que solamente si es mecanorreceptor, no va a transmitir nada que sea o ya sea electromagnético o químico, solamente factores mecánicos. Vamos a tener la transducción de los estímulos sensoriales. Vamos a tener el potencial del receptor, que es un cambio en el potencial de la membrana del receptor. ¿Ok? Vamos a tener los mecanismos que los desencadenan. Vamos a tener el receptor estimulado, se va a poder estimular por la deformación mecánica del receptor en los mecanorreceptores, la aplicación de una sustancia química en los quimioceptores o en los nociceptores. Vamos a tener los efectos de radiación electromagnética, como en los conos y bastones, y los cambios de temperaturas en la membrana. Y un recordatorio de la línea marcada, que obviamente que cada una de ellas solamente va a transmitir, ahora sí que a lo que esté especificado. ¿Y que por qué los nociceptores? ¿Por qué? Porque acuérdense que solamente el nociceptor va a transmitir los daños. Si es un ácido va a transmitir los daños, pero no va a transmitir ahora sí ni el gusto, ni el sabor, ni nada por el estilo. Vamos a tener el potencial del receptor, que va a ser el cambio de la permeabilidad de la membrana del receptor con una amplitud máxima de 100 milivoltios. Vamos a tener que si hay un umbral arriba de menos 60 milivoltios, va a provocar una mayor frecuencia en los potenciales de acción y entonces la intensidad de percepción también. O sea, entonces vamos a tener, en esta imagen vamos a tener primero aquí la membrana en reposo, como se va aumentando hasta su límite que va a ser menos 65 milivoltios, y una vez pasado este límite van a comenzar los potenciales de acción. Entre más alto sea el potencial de la membrana en milivoltios, más continuamente van a ser los potenciales de acción. ¿Ok? Vamos a tener la adaptación de los receptores. Vamos a tener que es la capacidad especial para adaptarse parcial o totalmente a sus estímulos pasado cierto tiempo. Vamos a tener que se divide en dos, receptores básicos o rápidos y los receptores tónicos o lentos. Aquí tenemos una imagen del tiempo que se van a tardar en adaptarse estos tipos de receptores. Vamos a tener que el rojo va a ser el receptor de la cápsula articular y podemos ver que va a tardar bastante tiempo. El uso muscular también. El receptor del pelo no va a tardar mucho, que es el azul,
y el corpúsculo de Pacini va a ser casi una adaptación inmediata. Vamos a tener el tiempo de adaptación de los receptores, que el de Pacini, como ya lo hemos dicho, es prácticamente instantáneo. El de los pilosos es de un segundo, el del uso muscular es horas y el dolor jamás se va a adaptar. Vamos a tener los receptores fásicos, también llamados de velocidad o movimiento. Una vez estimulados, se adaptan. Aunque persista el estímulo, dejan de mandar señales al sistema nervioso a menos que se modifique su entidad. En estos va a estar enfocado el corpúsculo de Pacini y los pilosos. Vamos a tener los receptores tónicos, que van a ser de adaptación lenta, que van a detectar la potencia de un estímulo continuo, ¿sí? Envían señales al sistema nervioso mientras el estímulo esté presente. Mantiene al sistema nervioso informado constantemente del medio que lo rodea. De estos tenemos el uso muscular, el aparato tenderoso de Golgi, los nociceptores, los aparatos de Merkel y Ruffin. Y vamos a tener también los varoreceptores que van a adaptar en 2 días y los quimiorreceptores que jamás se adaptan. Bueno, los varoreceptores son los de la presión sanguínea, lo vamos a ver en otro video, ¿ok? Fibras nerviosas que transmiten diferentes tipos de señales y su clasificación fisiológica. Vamos a tener que hay fibras nerviosas entre tamaños de 0.5 y 20 milímetros de diámetro. La gama de las velocidades de conducción oscila entre 0.5 y 120 metros sobre segundo. Vamos a tener la clasificación general, que hay una clasificación general de los diferentes tipos de fibras nerviosas y una clasificación de los nervios sensitivos. La clasificación general divide a las fibras en los tipos A y C. Los tipos a su vez se subdividen en A, B, E y delta. ¿Ok? Vamos a tener que las tipos A son las típicas fibras mielínicas de tamaño grande y medio, pertenecientes a los nervios raquídeos. Los tipos C son fibras nerviosas pequeñas, amielínicas, que conducen los impulsos a velocidades bajas. Representan más de la mitad de las fibras sensitivas en la mayoría de los nervios periféricos y las fibras autónomas postganglionares. Bueno, aquí tenemos la clasificación alternativa empleada por los fisiólogos de la sensibilidad. Vamos a tener el grupo 1A. Van a ser las fibras procedentes de las terminaciones anuloespirales de los usos musculares del diámetro medio de 17 milímetros, son tipo AA, o sea, A alfa. Vamos a tener el grupo 1 beta. Fibras procedentes de los órganos endinosos de Golgi, diámetro medio de 16 milímetros, son tipo AA. Grupo 2. Fibras procedentes de la mayoría de los receptores táctiles cutáneos, aislados y de las terminaciones en ramillete de los huesos musculares. Diámetro medio de 8 milímetros. Son tipo A y AR. Vamos a tener el grupo 3, que van a ser las fibras que transportan la temperatura, el tacto grosero y las sensaciones de dolor y escozor. Diámetro medio de 3 milímetros. Son de tipo A delta. Vamos a pasar al grupo 4. Van a ser fibras amielínicas que transportan las sensaciones de dolor, picor, temperatura y tacto grosero. Vamos a tener que el diámetro medio va a ser de 0.5 a 2 milímetros. Son de tipo C, o sea, son amielínicas. Bueno, y aquí tenemos ya una tablita que nos va a ayudar a identificarlas más fácilmente. Ok, vamos a tener en la clasificación general que van a estar las C, que van a ser amiolínicas, y aquí podemos ver el diámetro, la velocidad de conducción, la clasificación general, la clasificación de los nervios sensitivos y las funciones sensitivas y obviamente las funciones motoras. Bueno, esta imagen vamos a tener que aquí las A van a estar divididas en alfa, beta, gamma y delta. ¿Ok? Vamos a tener que las alfa van a ser las de conducción más rápidas que hay. Va a ser de 120 a un aproximado de 165 metros sobre segundo. Las beta, que van a ser más lentas todavía, que van a ir como de 70 a 40 más o menos aproximadamente. Y vamos a tener las gamas, que van a ir aproximadamente de 50 a un aproximado de 20. Y las delta, que van a ser las más lentas, ahora sí por así decirlo, del grupo A, que van a ir de 30 a 6 metros sobre segundo.
Ok, vamos a tener la clasificación de los nervios sensitivos, que va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 1A y el 1B. Y vamos a tener las funciones sensitivas. Vamos a ver que las A alfa van a ser originalmente del uso muscular, el aparato tendinoso de Golgi, y las beta van a ser de vibración, del uso muscular, receptores del pelo y tacto con gran capacidad discriminatoria. Del tipo gamma vamos a tener que va a ser presión profunda y tacto. Y delta va a ser escozor. Y del grupo C, clasificación 4 de los nervios sensitivos, vamos a tener tacto grosero y presión, cosquillas, dolor fijo y continuo, frío y calor. ¿Okay? Y vamos a tener las funciones motoras, que del grupo A se va a derivar el músculo esquelético y el uso muscular. Y del grupo C se va a dividir la simpática. ¿Okay? Vamos a tener receptores táctiles. Vamos por el primero, que van a ser 6 clases. Vamos a ir primero con las terminaciones nerviosas libres. Se presenta en cualquier parte de la piel, conducidas por fibras de tipo C, que van a ser 2 metros sobre segundo. Sexo, picor, calor y dolor. ¿Ok? Lento, dolor lento, recuerden. Van a ser fibras A delta, que van a conducir de 30 metros sobre segundo, que va a ser tacto, presión burda, y dolor rápido y frío. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a tener fibras mezcladas, como podemos ver. Va a ser tipo C, que va a ser del sexo, picor, calor y dolor lento. Y las fibras A delta, que van a ser tacto, presión burda, dolor rápido y frío. ¿Ok? Ahora pasaremos con la siguiente, que van a ser los corpúsculos de Meissner. Se encuentran en los labios y puntas de los dedos, piel sin vello, o sea la gabla, y van a identificar la textura. Van a ser fibras A beta de 30 a 70 metros sobre segundo. Y vamos a pasar ahorita a los de punta ensachada y los aparatos de Ivo, que van a determinar las texturas, tacto burdo continuo, y van a ser conducidas por fibras tipo A beta. La velocidad es de 30 a 70 metros sobre segundo. Vamos a pasar por el órgano del pelo, o órgano diana del pelo. Va a detectar el contacto inicial de objetos en la superficie del cuerpo. Va a ser tacto y presión fina. Fibras A beta de 30 a 70 metros sobre segundo. Vamos a tener el órgano terminal de Ruffini. Van a ser capas profundas de la piel y en tejidos profundos, terminaciones ramificadas y capsuladas. Detectan la deformidad de la piel y grado de rotación articular. Las fibras van a ser A beta de 30 a 70. Aquí podemos ver la imagen. ¿Ok? Ahora pasaremos con los corpúsculos de Pacini. Se encuentra debajo de la piel y la fascia, se adapta rápidamente y se encuentra encapsulado. Va a detectar el tacto y la presión finas. ¿Ok? Bueno, aquí podemos ver que se va a encontrar encapsulado la línea. Esta parte va a ser amielínica, mientras que cuando sale va a ser completamente mielínica. ¿Sí? Ok. Cuando se presiona este corpúsculo, normalmente va a cambiar la permeabilidad de la membrana y eso va a ser una adaptación rápida y también un estímulo rápido. Va a cambiar, se va a hacer el acción de potencial y inmediatamente después va a volver a un estado, ahora sí, de balance. Vamos a tener las transmisiones de señales de diferente intensidad por los fascículos nerviosos, sumación espacial y temporal. Una de las características de una señal que siempre ha de transportarse es su intensidad. Vamos a tener la sumación espacial, que va a ser, se transmite la intensidad creciente de una señal mediante un número progresivamente mayor de fibras. Y vamos a tener la sumación temporal, consiste en acelerar la frecuencia de los impulsos nerviosos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un clavo que se está ahora sí que clavando en la piel y vamos a tener que, dependiendo del estímulo, vamos a ver la cantidad de fibras que se va a, ahora sí que a activar. Vamos a tener como un estímulo débil van a ser unas cuantas, un estímulo moderado van a ser más y en un estímulo intenso van a ser muchas más. ¿Ok? Bueno, vamos a tener el sistema nervioso central está integrado por miles de millones de grupos neuronales
Cada uno posee su propia organización especial que le hace procesar las señales de un modo particular y singular, permitiendo cumplir las diferentes funciones del sistema nervioso. Vamos a tener las organizaciones de las neuronas para transmitir las señales. En los grupos neurales hay fibras de entrada y de salida. Cada fibra que llega se divide en cientos o miles de veces para hacer sinapsis con las dendritas o los somas de sus neuronas. La zona estimulada por cada fibra nerviosa que entra se llama campo de estimulación. Aquí lo podemos ver. Vamos a tener el campo de estimulación debajo del umbral y por arriba del umbral. ¿Ok? Está bien. Esto solamente es una imagen para que entiendan de lo que les hablo. Ahora les voy a explicar estímulos por encima y por debajo del umbral de excitación o facilitación. Para estimular una neurona es necesario un estímulo significativo a través de las terminales de una fibra. El estímulo excitador o estímulo por encima del umbral, los estímulos logran excitar una neurona. El estímulo facilitador, los estímulos no logran estimular a una neurona, ¿ok? Pero la van a hacer fácil a ser excitada por otro impulso. Bueno, aquí podemos ver la zona facilitada, la zona de descarga, zona liminal o excitada y la zona facilitada, ¿ok? Así es como se va a ver de una fibra nerviosa de entrada. Bien, vamos a tener la divergencia de señales que atraviesan los grupos neuronales. Es importante que un estímulo acabe excitando una cantidad mucho mayor que a las que tiene alcance. Este fenómeno se llama divergencia. Existen dos tipos fundamentales. Vamos a tener el amplificador y la divergencia en múltiples fascículos. Bueno, aquí tenemos la divergencia en el mismo fascículo y en el lado derecho, que es el lado B, tenemos la divergencia en múltiples fascículos. Bueno, en el lado A tenemos que la divergencia en el seno de una vida para provocar la amplificación de la señal. Y en el lado B vamos a tener la divergencia en múltiples fascículos para transmitir la señal hacia zonas distantes. ¿Ok? Vamos a tener la convergencia de señales. Un conjunto de señales se reúnen para excitar una neurona concreta. Hay dos tipos de una sola fuente, que van a ser varias terminales llegan de una sola fibra, y con varias señales de entrada vamos a tener que es la otra, que va a ser varias terminales llegan de diferentes fibras, permite la sumación de información de diversas fuentes. Vamos a tener acá la fuente del lado A, que va a ser la convergencia de una sola fuente. Y vamos a tener en el lado B las convergencias de múltiples fuentes. Ahí podemos ver fuente 1, fuente 2 y fuente 3. ¿Ok? Vamos a tener el circuito neuronal con señales de salida excitadoras e inhibidoras. Una señal de entrada en un grupo neuronal hace que una señal excitadora de salida siga una dirección y a la vez otra inhibidora vaya hacia otro lugar. Vamos a tener los músculos antagonistas y se llama circuito de inhibición recíproca. Aquí lo podemos ver que va a ser la fibra de entrada, que va a seguir a la sinapsis excitadora, que va a excitar a la entrada número 1, aquí lo podemos ver, que va a provocar la excitación, pero también va a estimular la otra, que va a ser la sinapsis excitativa número 2, y luego acá se va a producir la sinapsis inhibidora, que va a provocar la inhibición. ¿Está bien? ¿Entendieron? Bien. Vamos a tener la prolongación de una señal por un grupo neuronal post descarga. Una señal que penetra en un grupo suscita una descarga de salida prolongada. Los mecanismos más importantes por la que sucede son postdescarga sináptica, que se causa por un neurotransmisor de acción prolongada. Vamos a tener el circuito reverberante u oscilatorio como causa de prolongación de la señal. Se causa por una retroalimentación positiva dentro del circuito neuronal. Aquí lo podemos ver, la entrada A y la entrada B. Vamos a tener que la entrada A consta de una sola neurona, la de salida envía un eje lateral a su soma o dendritas. ¿Ok? Y la B vamos a tener que genera una dilatación entre la descarga inicial y la señal de retroalimentación para ahora sí que volverse a negar, por así decirlo. Vamos a tener que sale acá, hace sinapsis, continúa y acá activa otra vez, se corre así que el impulso a otra neurona. Y acá tenemos los dos que van a hacer la sinapsis aquí, que va a hacer la sinapsis acá para inhibirse y a inhibirse acá también. ¿Ok? Vamos a tener la entrada C,
En este circuito hay tanto fibras facilitadoras como inhibidoras y las fibrillas terminales experimentan una amplia dispersión. La señal puede ser débil o fuerte. ¿Ok? Vamos a tener las características de la prolongación de la señal en un circuito reverberante. El estímulo solo puede durar 1 milisegundo, pero la salida puede simularse por muchos milisegundos o minutos. Ok, bueno, vamos a tener la fatiga de las uniones sinápticas causan la interrupción. Aquí lo podemos ver. Vamos a tener la potencia de impulsos de salida, que va a ser aquí el estímulo de entrada facilitado, el inhibido y el normal. Ok, vamos a ver que cuando es facilitado va ahora sí que a durar más, el normal va a durar menos y cuando es inhibido va a durar mucho menos. Ok, bueno, vamos a pasar a la emisión de señales continuas desde algunos circuitos neuronales. Algunos circuitos neuronales emiten señales de salida de forma continua, incluso sin estímulos. Hay dos mecanismos. Vamos a tener el de descarga continua ocasionada por la excitabilidad neuronal intrínseca, que va a hacer que se descarguen de forma repetida si el nivel de potencial de membrana excitadora sube por encima de un cierto valor umbral. Y vamos a tener las señales continuas emitidas desde circuitos reverberantes. Aquí vamos a tener una imagen que es la figura 4616, que va a ser la salida continua desde un circuito reverberante o un conjunto de neuronas con una descarga intrínseca. ¿Ok? Bien, aquí podemos ver la salida, que va a ser de la neurona, la excitación que va a provocar y su inhibición. Aquí lo podemos ver, cómo se hace una curva cuando se inhibe. ¿Ok? Y aquí en la excitación se ve reflejada también en la salida. ¿Ok? Bueno, vamos a tener la emisión de señales rítmicas. Muchos circuitos neuronales emiten señales de salida rítmica. Ejemplo, una señal respiratoria que nace en los centros respiratorios del globo raquídeo y de la protuberancia, que vamos a tener que es rítmica y constante. Aquí lo podemos ver, una estimulación creciente del cuerpo cariotídeo debido a la salida del nervio frénico. ¿Ok? Entre más salida del nervio frénico, más va a ser, más rápido y más constante va a ser. Vamos a tener la inestabilidad y la estabilidad de los circuitos neuronales. Una señal excitadora que penetre a cualquier nivel del cerebro detonaría un ciclo continuo de reexcitaciones por todas partes. ¿Okay? Vamos a tener dos mecanismos para evitar que esto suceda, que va a ser los circuitos inhibidores y la fatiga de la sinapsis. Bueno, vamos a pasar con los circuitos inhibidores, que van a ser como mecanismo para estabilizar la función del sistema nervioso. Van a ser de dos tipos de circuitos para impedir la difusión excesiva de las señales en extensas regiones del encéfalo. Vamos a tener los circuitos de retroalimentación inhibidores. Vamos a tener los grupos neuronales que ejercen un control inhibidor global sobre regiones generalizadas del cerebro. Vamos a tener también la fatiga sináptica como medio para estabilizar el sistema nervioso. Vamos a tener aquí los reflejos flexores, que van a ser respuestas decrecientes. Vamos a tener que el primero va a ser muy fuerte, el segundo va a ser más o menos como a la mitad, el tercero va a ser la mitad del segundo y así va a ir decreciendo hasta ser completamente cero. ¿Por qué? Porque la sinapsis también se va a fatigar, ya sea porque se acabe su neurotransmisor o porque falte oxígeno u energía. ¿Ok? Vamos a tener la corrección automática a corto plazo de la sensibilidad de la vía mediante el mecanismo de la fatiga. Vamos a tener la fatiga y su recuperación constituyen un medio importante a corto plazo para moderar la sensibilidad de los diferentes circuitos del sistema nervioso. Vamos a tener los cambios a largo plazo en la sensibilidad sináptica ocasionados por la regulación a la alza o a la baja de los receptores sinápticos. La sensibilidad a largo plazo de la sinapsis puede cambiar si la cantidad de proteínas receptoras presentes en los puntos sinápticos se regula al alza en una situación de baja actividad y a la baja cuando haya hiperactividad. Bueno, eso es todo, espero que hayan entendido y si no, pues no se preocupen, haré otro video con más calma y con más información y más detallado para ustedes. Si les gustó el video, suscríbanse y si les gustó, pues me dejan un me gusta, ¿ok?
Gracias. Si necesitan también un video, lo pueden comentar ahí abajo y yo lo hago con todo gusto. Ok, hasta luego, que estén bien, se cuidan.